Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Por favor, cualquier inquietud, duda, inquietud mediante el chat, por favor. Cualquier inquietud, duda mediante el chat, por favor. Eh, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro segundo módulo. El día lunes hemos estado trabajando nuestro primer módulo con lo que es referente al manejo del Esquema Nacional de Vacunación y de la norma técnica actualizada, que es la norma técnica 246, con resolución 561, ¿ya? Entonces, ok, gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Y a su vez también vamos a trabajar lo que es cadena de frío, ¿no? De la norma técnica 242, que también es nueva. Como les comentaba el día lunes, eh, nosotros estamos, eh, nosotros estamos ingresando a un nuevo esquema en el cual se han modificado muchas cosas, ¿ya? Se han modificado muchas cosas. No solamente es el ingreso de más vacunas y el anticuerpo monoclonal, sino el detalle es que hay varios cambios relacionados al manejo de las vacunas propiamente dichas, a las dosificaciones de las vacunas que ya teníamos anteriormente, se han modificado. Ya incluso si ustedes son más minuciosas, porque la norma técnica está en la estrategia, en el portal del ministerio, la pueden descargar ustedes. Y si hacen una comparación minuciosa con la del 196, ustedes van a observar que hasta la terminología ha cambiado. ¿No? Ha cambiado varias cosas, entonces es importante estarnos actualizando con lo referente a lo que ahora es, lo que debemos trabajar, ya no lo que antes, ¿no? Yo me acuerdo que era eso antes, no. Ahora estamos frente a una nueva norma técnica de salud en las cuales nosotros sí o sí tenemos que trabajar frente a esta. Recuerden que la norma técnica es nuestro respaldo de nuestro trabajo día a día. Si no lo hacemos bien o vamos en contra de esa norma técnica, estaríamos transgrediendo nuestra profesión, nuestra labor como profesionales. Entonces, dicho esto, vamos a continuar y vamos a seguir conociendo nuestra norma técnica del Esquema Nacional de Vacunaciones, la 246. Recuerden que soy la licenciada Karina Alderete Martínez. Cualquier duda, cualquier inquietud, muy buenas noches el que está ingresando. Vamos a trabajar con el módulo número 2. El día de hoy vamos a trabajar propiamente dicho lo que son los esquemas de vacunación nacional. El día lunes hemos hablado acerca de cada uno de las vacunas, cada una de las vacunas. Y hemos hablado un poquito de la introducción referente a estas. Pero el día de hoy nos vamos a centrar básicamente en lo que es el esquema de vacunación nacional. Nuestro esquema de vacunación nacional está dividido en dos grandes áreas, lo que es esquema de vacunación por curso de vida, así se llama ahora, ¿ya? No es que es por etapa de vida, ya no, es curso de vida. Y el otro rubro es esquema de vacunación para casos especiales. Cada uno de ellos tiene un esquema bastante diferenciado de acuerdo, ¿no? En este caso, por curso de vida, de acuerdo a la edad. Y en el caso de casos especiales, como su propio mismo nombre dice, es dependiendo de la situación de salud o la situación que se encuentre el paciente. Porque, por ejemplo, puede ser pacientes que viven con VIH, pacientes que tienen VIH, puede ser pacientes prematuros, ¿no? Entonces, eso se les llama casos especiales, ¿ya? Pacientes que están dializados. El día lunes una alumna me decía, profesora, con el esquema de pacientes dializados, aquí lo vamos a ver. ¿No? Entonces, vamos a trabajar hoy día vamos a trabajar específicamente
este tipo de esquemas. Para eso yo necesito que ustedes hagan un recordaris de lo que hemos hablado de las vacunas, ¿no? Y lo vamos a desarrollar tranquilamente. Primero que nada, vamos a hablar es el esquema de vacunación por curso de vida. Cuando yo hablo acerca del esquema de vacunación por curso de vida, como hace un momento les decía, ha cambiado. Antes, por ejemplo, nosotros decíamos esquema de vacunación de la gestante. Ahora ya no es así, ¿no? Si ustedes ven y ven y dicen esquema de la gestante, ya no existe esquema de la gestante. Ahora el nombre correcto, de acuerdo a la norma técnica, es esquema del periodo prenatal. Ya ustedes ven, si bien es cierto, es la gestante la que va a recibir las vacunas, pero en este caso, la norma técnica ha cambiado el término, lo ha cambiado el término por periodo prenatal. Ya no existe esquema de la gestante. Entonces, si en caso algunas de ustedes buscan esquema de gestante, ya no es el término adecuado. Es esquema en el periodo prenatal, ¿ya? Después viene lo que es el esquema de niño-niña de 0 a 11 años, 11 meses, 29 días. El esquema de vacunación del adolescente, el esquema de vacunación del joven, ¿no? En el caso del adolescente, nosotros vamos a trabajar de 12 a 14 a 17 años, ¿ya? De 12 a 17 años, como ustedes van a observar. En el caso del joven, vamos a trabajar de 18 a 29 años. En el caso del adulto, vamos a trabajar de 30 a 59 años y en el caso del adulto mayor, de 60 a más años. Si ustedes observan, el esquema de vacunación por curso de vida está bastante determinado, está bien especificado, ¿no? Antes, en la norma anterior, todo lo combinábamos. Específicamente lo teníamos esquema de menor de 5 años y los otros eran mayor de 5 años. Así lo teníamos, ¿no? En cambio ahora no, ahora lo ha hecho mucho más especificado, mucho más práctico, creo que también para cada uno de nosotros, porque ustedes saben que nosotros trabajamos con todas las etapas de vida y al ver cada uno su esquema, creo que va a ser mucho más organizado para nosotros. Entonces, vamos a iniciar conociendo nuestros esquemas, pero quiero que observen, aquí hay una imagen que me llamó bastante la atención y es lo que quiero presentarles. Actualmente todavía tenemos un esquema vigente en el cual ustedes van a observar que está lo que es el recién nacido con la BCG, el HIV. Aquí todavía no está el anticuerpo monoclonal, porque ya les dije el día lunes que a los niños recién nacidos se les está colocando el anticuerpo monoclonal. Eso a medida que va ingresando, ¿no? Le decía eso, las nuevas vacunas van ingresando paulatinamente, pero todavía este esquema está vigente hasta que haya una introducción de las nuevas vacunas o en todo caso hasta que se termine el stock de algunas vacunas, como por ejemplo la pentavalente, la IPV. Ya una vez que se terminan esas vacunas, se termina el stock tanto en los almacenes de nacionales, locales y regionales, ya va a ingresar lo que es el hexavalente. Entonces, por tal motivo, todavía tenemos este esquema vigente que de repente en el transcurso del año ya vamos a ir actualizando. Este esquema es un esquema en el cual nosotros lo conocemos a perfección, está desde el 2022 con algunas modificaciones, sí, pero es bastante conocido por nosotros, en el caso de la BCG, en el caso del recién nacido, la BCG, el HIV, a los 2 meses, la penta, la IPV, la rotavirus antineumocócico, al cuarto mes tenemos la segunda dosis, ¿no? Al sexto mes tenemos la tercera penta, la IPV, la influencia pediátrica, la
Al séptimo mes, la influencia pediátrica. Al 12º mes, tenemos la tercera neumococo, influencia pediátrica, la segunda, la dosis anual. La SPR, la primera dosis, la varicela. A los 15 meses va a estar la antiamarílica, la hepatitis A. A los 18 meses se coloca la IPV de refuerzo, la SPR, la segunda dosis. Y aquí nosotros hemos estado colocando la DPT, la primer refuerzo. El detalle es que en el mes de febrero llegó un documento, ¿no? Un documento directivo en el cual decía que debemos colocar, en vez de la DPT, colocamos la pentavalente. ¿Ya? Entonces, hay algunos centros de salud que están colocando, en vez de colocar la primera dosis, el primer refuerzo de la DPT, están colocando la pentavalente. ¿Por qué? Porque es un documento directivo que llegó en febrero. Ya en febrero llegó ese documento y todavía lo estamos. Sí, también se va a colocar la segunda. Sí, sí, Jennifer, se va a colocar la segunda dosis, pero todavía esto va a ser para el 2027, ya Jennifer. Ya, entonces, que estábamos allá, en lo que les decía, la pentavalente en algunos centros de salud están colocando en vez de la DPT. Ya, en vez de la DPT están colocando. A los 4 años se coloca la influenza adulto, ¿no? Tenemos el APO, el refuerzo, la DPT, la segunda dosis. De 9 a 18 años teníamos la BPH y lo que es las gestantes, porque todavía ahí se mantiene lo que es el esquema de gestantes, la TDAP, la HIV adulto, la DT adulto, la influenza adulto. Y en el caso de los adultos mayores, tienen las dos vacunitas de influenza neumococo. Esta todavía, como les dije, es la vigente. Y esta es la actualizada de acuerdo a la norma técnica 246. Si ustedes observan aquí, el recién nacido incrementó y acá está el anticuerpo monoclonal, ¿ya? Después, en el caso de de los 2 meses, aquí todavía está lo que es la pentavalente, pero como les dije, esto va a depender del agotamiento de esta vacuna. ¿Para qué? Para que ingrese la hexavalente. La IPV, si en caso está la pentavalente, la rotavirus, la neumococo. En el cuarto mes es lo mismo. En el sexto mes está también pendiente la pentavalente, la hexavalente, la IPV, la influencia pediátrica. Séptimo mes, influencia pediátrica. Al 12º mes está el neumococo, que es la tercera dosis, influencia pediátrica, SPR, primera dosis, y la varicela. Al 15 meses está antiamarílica, hepatitis A. Hepatitis A es dosis única, la varicela no. La hepatitis A sí o sí va a ser sola una dosis, ¿ya? A los 18 meses, como les decía, aquí va a ser la hexavalente, ya no es la DPT, ya hexavalente, SPR, o en todo caso la DPT si todavía hay DPT. A los 4 años, influencia adulta, APO, ¿no? Y DPT, segundo refuerzo. A la BPH es a los 11 años, tanto en varones y mujeres, gestantes, la TDAP, el adulto, influenza adulto, y en el caso del adulto mayor, las dos vacunitas, la influenza y la neumococo. ¿Ya? Entonces, más o menos este es el esquema en lo cual nos está haciendo la norma técnica poder agregar las otras vacunas, ¿ok? Pero lo vamos a ver uno por uno, ¿ok? Vamos a ver primero que nada con el esquema de vacunación por curso de vida. Cualquier cosa, cualquier inquietud, chicos, por favor, ¿cómo se llama? En el chat, ¿ya? Jennifer, me estaba confundiendo, te estaba diciendo la hepatitis A solamente es una dosis única por el momento, ¿ya? Dosis única por el momento. Lo que sí va a variar es con la varicela, que ahora lo vamos a ver. La hepatitis A no, la hepatitis A va a ser dosis única por el momento. Ustedes saben que a medida que pasen los años puede haber algunas actualizaciones o modificaciones, pero hasta el día de hoy
hasta el día de hoy, se tiene solamente que la hepatitis A es dosis única, ¿ya? Dosis única, la hepatitis A. Entonces, por favor, quiero que me presten atención referente a lo que es el esquema de vacunación en el periodo prenatal. Olvídense ya que diga esquema de vacunación de la gestante. No, ese es el término. Ya, el término es esquema de vacunación en el periodo prenatal. Así se llama desde ahora en adelante. Ya nada de gestante. Ya, ya no es gestante, es prenatal. Ah, ya, Jennifer. Eso es en casos que de repente sean casos especiales, ¿ya? Hay casos especiales dependiendo del diagnóstico o la evaluación médica. Ahora, cuando vemos casos especiales, te vas a dar cuenta que no es igual cuando hacemos el caso de vacunación por curso de vida. ¿Ya? Casos especiales, por ejemplo, en el caso del neumococo tenemos hasta 4 dosificaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, hay veces por la circunstancia de su salud de ese paciente, el médico que hace envía una dosificación, pero es una previa evaluación médica por la situación de salud del paciente. No es que esté ahí en el esquema, no. Ya no es que esté en el esquema, sino es propia de la evaluación médica. Y eso tienes que también tener en cuenta y cuando haces tus registros también tienes que valorarlo. Ya tienes que valorarlo, ¿ok? Muy bien, eso sí, muy buena su aporte de su compañera, porque hay veces nos llega pacientes y ustedes saben que no podemos negar las vacunas, no se niegan las vacunas, pero siempre tenemos que bajar en nuestra bitácora, tenemos que bajar la información, por qué se vacuna o por qué se está dando la vacuna a determinado paciente, ¿ya? Porque recuerden que nuestra prioridad siempre, siempre va a ser los niños pequeños, ¿ya? Va a ser siempre la prioridad nuestros niños pequeños. Entonces, tenemos que estar viendo eso. Betty, sí, en el caso del barrido, sí. Vamos a trabajar. Primero déjenme terminar, chicas, esto. Ahorita lo vamos a hacer la SPR en el caso de los 10 años, 11 años. Ahorita terminamos con eso, si no, nunca voy a terminar. Déjenme, mientras vamos observando, me van haciendo las preguntas, pero primero quiero que terminemos, o empecemos con lo que es el esquema de vacunación de acuerdo al curso de vida, que es el periodo prenatal. En el caso de la primera vacuna, es en el caso de la TDAP, ya es en el embarazo de 20 a 36 semanas de gestación, se le coloca una dosis en cada gestación, ya si la mamita este año salió gestando y el próximo año sale otra vez gestando, igual se le va a volver a colocar la TDAP, ya, entonces eso hay que tener en cuenta, es en cada embarazo. Luego viene la BRS, que es la nueva vacuna, ¿no? La vacuna es a los 32 a 36 semanas. Es una dosis también en cada gestación, en cada embarazo, pero recuerden que es de a partir de las 32 a 36 semanas. Ya hay que tener en cuenta eso siempre para poder realizar la vacuna. Todavía creo que no llegan a los centros de salud esta vacuna, pero ya en los hospitales estoy viendo que sí ya hay. ¿Ya? Entonces, en este caso, en los centros de salud todavía creo que no hay. En el caso de la influenza adulta, es en cualquier edad gestacional, es una dosis anual. Luego viene la hepatitis B, que es también en cualquier edad gestacional, si no están vacunados o no tienen o tienen el esquema incompleto. Eso hace hincapié también en la norma técnica. Recuerden que si en caso de el paciente se vacunó una o dos veces o tiene pues un esquema incompleto, nunca se reinician los esquemas. Todo lo contrario, se concluye, se continúa el esquema que tenía el paciente, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente ya tuvo la hepatitis B como vacuna, de repente tuvo 2 dosis, entonces y está embarazada, entonces lo que tendríamos que hacer es
colocarle la tercera dosis de su hepatitis B, porque ella ya se vacunó ya, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice aquí el esquema de vacunación. Si no están vacunadas o tienen esquema incompleto, ¿ya? Si tienen esquema incompleto, no se reinicia, se continúa, ya no se reinicia, se continúa el esquema. Mm, eh, eh, el esquema para los que no se han vacunado nunca con la hepatitis B, que va a ser bastante raro, ¿no? Porque muchos ya se han vacunado. Si nunca se han vacunado, la primera dosis va a ser al contacto del servicio de salud. La segunda dosis va a ser al mes de la primera dosis, ¿ya? Este esquema es un esquema un poquito modificado, a diferencia de lo que nosotros hacemos para la vacunación de los adultos. ¿Por qué? Porque recuerden que el estado de gestación solamente son 9 meses, nada más. Entonces necesitamos que esta mamita esté protegida con este virus de hepatitis B, ¿ya? Entonces, por eso el esquema varía un poquito, ¿ya? Varía un poquito. A diferencia del esquema regular primario, en este caso va a ser al mes, si se dan cuenta, ¿no? Al mes, a diferencia de los otros, que normalmente es otra, es el tercera dosis, es al quinto mes de la segunda dosis, pero en este caso varía por la situación de embarazo de la persona. Entonces, la segunda dosis va a ser al mes de la primera dosis y la tercera dosis va a ser al mes de la segunda dosis. Un poquito, prácticamente ustedes están observando, es un mes de diferencia entre cada una. Una vez iniciado el esquema, debe completar su esquema aún después del parto. Ahí podemos decir que esta señora está coberturada contra la hepatitis B. Ya, por eso es lo ideal, lo que se está esperando con este esquema. Se está esperando que todas las gestantes que han iniciado su vacuna contra la hepatitis B ya dieron a luz, no importa, terminen con su vacuna. Ya terminen con su esquema, con su cobertura de la hepatitis B. Aunque ya haya pasado o ya hayan dado a luz, tienen que terminar su tercera dosis. Es lo que se pide. Ya después ya tendríamos ahí ya una mujer, un adulto ya con hepatitis B coberturado. En el caso del embarazo del DT, ¿no? A partir de las 20 semanas, esto también igual, si no ha recibido su esquema primario, ¿no? Si el caso no ha recibido su esquema primario, porque hay algunos que sí, por ejemplo, los estudiantes de salud, ellos sí han recibido su esquema. Por ejemplo, nosotros, los profesionales de salud en la universidad nos han colocado, bueno, en mi época habían 5 dosis de DT, entonces a mí sí me colocaron. ¿No? Llegó la etapa de gestación, ya no era necesario de que te coloques la DT porque ya tú estabas coberturada, ¿no? Por ejemplo. Pero si no ha recibido el esquema primario, debe recibir primero la dosis de TDAP y luego 2 dosis de TT, ¿ya? Según la edad gestacional que se inicie la vacunación. Recuerden que la primera dosis siempre va a ser la TDAP a las 20 semanas a más. La segunda dosis va a ser a 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis va a ser a los 4 meses de la segunda dosis. Estas dos dosis, la segunda y la tercera dosis, es de DT. La primera dosis es la TDAP, ¿ya? La segunda y la tercera dosis es la DT. La vacunación incompleta, ¿no? Completar vacunas con prioridad de la vacuna de la TDAP, ¿no? Entre las 20 y 36 semanas de gestación. Esto depende también el intervalo mínimo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la gestante se ha dado cuenta recién que estaba gestando? Porque hay casos, chicos, hay casos, recién vienen a los 25, 27 semanas, 30 semanas de gestación, recién se han dado cuenta que están gestando. No, hay veces hay personas que son así. Entonces, ¿qué sucede? Si yo empiezo a colocarle las vacunas, muchas veces las mamás no me van a dar, no me va a alcanzar el tiempo porque ya llega a los 9 meses y ya va a dar a luz esa mamá. Entonces, para eso se hace el intervalo mínimo de 4 semanas. Porque si ustedes se dan cuenta aquí,
Entre vacuna y vacuna hay 2 meses o 8 semanas de diferencia, ¿no? Hay 8 semanas de diferencia. Entonces, ¿qué sucede? Si en caso la mamita ya vino más de tiempo, entonces se le tiene que vacunar sus dosis completas, pero el intervalo mínimo va a ser 4 semanas. Estas 4 semanas es ¿por qué? Porque la mamita ya está a punto de dar a luz o ya está muy avanzadita en su gestación, ¿ya? Pero sí o sí tiene que ser 4 semanas de diferencia. 4 semanas. Yo no puedo colocarle 2 semanas, una semana, 3 semanas, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo que no va a haber una inmunidad adecuada. ¿Ya? La inmunidad es adecuada, mínimo 4, lo ideal 8 semanas. Es así, ¿ya? Mínimo 4, lo ideal es 8 semanas. Una vez iniciado el esquema, se debe completar su esquema aún después del parto. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener bastante cuidado frente a este esquema de vacunación, que es un poquito acelerado frente a lo que es las gestantes. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso, por favor, chicas. Relacionado a lo que es la gestante, ahí sí no hay ninguna pregunta. Por favor, a ver, díganme ustedes para pasar ya a la siguiente, que es la que más solicitada me están dando, me están solicitando, me están pidiendo. En este esquema prenatal, creo que está bastante claro, es bastante sencillo, no hay ninguna pregunta, ¿cierto? Perfecto. Entonces, recuerden, este es el esquema de vacunación en el periodo prenatal, ¿ya? Así queda. Seguimos. Ahora sí vamos a hacer lo que es este es el tema que más nos mueve porque es el centro de nosotros, ¿no? Es el corazón de nuestro trabajo, ¿no? Muchas de nosotras tenemos que sí o sí aprendernos de memoria esto, ¿no? Y yo hay veces les digo, si bien es cierto, con el tiempo nosotros nos aprendemos, pero creo que también sería bonito, yo lo veo, lo digo bonito, ¿por qué? Porque nosotros siempre tenemos que tener como periódico mural, ya ahí tiene que haber nuestro esquema. Sí, Galaxy, sí, así es. Sí, la captación es a partir de las 20 semanas, es lo ideal. Ya sería un intervalo de 8 semanas. En el caso de la DT, ¿no? En el caso de la DT, sí. No, 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 Yolanda, muy buena la pregunta de Yolanda. Yolanda, no, la hepatitis B no se coloca en cada embarazo. La hepatitis B es dosis única. Como les decía hace un momento, si en caso B tú te has vacunado antes de salir gestada, te has vacunado con las 3 dosis, ya no necesitas vacuna. Ya no necesitas la vacunación de la hepatitis B, porque ya estás protegida con la vacuna de la hepatitis B, ¿ya? Entonces, por eso ahí claramente dice, si no están vacunadas o tienen esquema incompleto, ¿ya? Ahí tienen en cuenta eso, por favor. Las demás sí, obviamente tienen que sí o sí vacunarse, pero las demás, sobre todo la hepatitis B, si no están vacunadas o tienen esquema incompleto, ¿ya? Para toda la vida, Giovanna, para toda la vida, ¿ya? Para toda la vida. Ya teniendo las 3 dosis ya no hay problema, para toda la vida. Hay vacunas que sí nos dan. La TDA, la TDAP, no, la TDAP sí es en cada gestación. Ya la TDAP sí es en cada gestación. La TDAP, la BRS, esa sí es en cada gestación, ¿ya? Paciente sale gestando todos los años tienes que colocarle la TDAP y la BRS, ¿ya? Entonces eso sí es algo que sí se tiene que realizar, ¿ya? Sí se tiene que realizar, eso es en cada gestación. Muy bien. Entonces, cerramos con esquema prenatal. A ver.
No hay problema, la DT te va a proteger para toda la vida. Aunque ahora nos están pidiendo que, en el caso de la DT, nos están pidiendo que hagamos refuerzo cada 10 años, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Claro que sí, por eso justo Anita yo decía, ¿no? Es importante, sí, es importante que ustedes tienen que tener sus esquemas impresos, porque nosotros de por sí ya nos hemos aprendido algo, porque desde el 2022 teníamos ya de por sí ya ojos cerrados, hacíamos todo ya prácticamente, pero ahora todo es nuevo, ha cambiado. Entonces, sería bueno que ustedes tengan esto impreso. Sí, 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 claro. No, Giovanna, si en caso no desea, acuérdense que eso no es una obligación. Es un deber de ellos vacunarse, sí. Se les tiene que explicar los beneficios que tiene la vacuna. Justamente hace un momento, no sé si han visto ustedes ayer la noticia, seguimos teniendo casos, reportes de pacientes con sarampión, pero la población en Arequipa no se quiere vacunar. Entonces, lo que están determinando es que en todo caso firmen un consentimiento informado en la cual no quieren vacunarse, no desean vacunarse. Es lo que están tomando esa medida ahí en Arequipa. ¿Por qué? Porque la población no se quiere vacunar, pero sí está aumentando 22 casos o más de 22 casos de sarampión en Arequipa y la gente no se quiere vacunar. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta eso. ¿Ya? Como les dije, hacer un consentimiento informado y decir que no se desea vacunar. ¿Ya? En caso sí. Ah, ya. Pero sin caso, por lo general siempre, después de 10, por lo general siempre se le ha puesto una o dos vacunas. Ya, si en caso no se recuerda, siempre se le pone una o dos vacunas en la gestación. Entonces continúa con la tercera, no hay problema. Sí, mejor. La historia clínica, sí, mejor. La DT no es en cada embarazo, Violeta. Recuerden, miren, chicas, aquí lean, no es en cada embarazo, es dependiendo de la dosis, de la dosificación. Y aquí claramente dice, si no ha recibido su esquema primario, debe recibir una dosis de TETAT y dos dosis de TT, ¿no? Si no ha recibido, pero nosotros la mayoría hemos recibido todo esto, pues, ¿no? Ya, entonces hay que tener en cuenta eso, chicas. Listo. Ok, hasta aquí periodo prenatal. Ahora, por favor, concéntrense totalmente en este esquema, que esto es importantísimo y básico, ¿ya? Este esquema es el que mueve a nosotros, porque nuestra prioridad siempre va a ser los niños y niñas de 0 ahora hasta 11 años, 11 meses, 29 días. Esta es nuestra prioridad ahorita, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nuestros niños deben estar vacunados sí o sí, ¿no? Entonces, ya para evitar problemas, si esta niña, por ejemplo, sale gestando más adelante y tiene todas estas vacunas, va a ser bastante menos cuando ella sale gestando, ¿se dan cuenta? Pero en todo caso hay que estar atento, vamos a estar atentos y vamos a hacerlo por parte, suavecito, con tranquilidad, para que ustedes vean cuál es la diferencia o cómo estamos empezando, cómo vamos a manejar el esquema, ¿ok? Por favor, eso sí, miren, chicas, porque de esa manera no haya la repetición y me diga, profesora, ¿la DT también se vacuna? No, ahí claramente está todo especificado, ¿ya? Escúchenme, sí, acá está, ya está, listo. Recién nacido, ¿ya? Recién nacido, vacuna de BCG, vacuna de la hepatitis B y el anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial. Cada una tiene sus excepciones y ustedes eso ya lo saben, eso lo hemos visto,
¿no? Y ahora lo vamos a ver incluso hasta cuándo se debe colocar como dosis de rescate. No se preocupen, eso también lo vamos a hacer el día de hoy. Pero ahorita esto es esquema ideal. Esquema ideal, recién nacido, se coloca la BCG, la HIV y la anticuerpo monoclonal como dosis única. A los 2 meses, vamos hasta el momento, todavía estamos colocando la pentavalente, porque ya les expliqué, la pentavalente, hasta que no se agote, se va a seguir colocando. Una vez que ya no hay stock, tanto en nivel nacional, regional y local, ahí sí ya vamos a aplicar la hexavalente, ¿ya? Entonces la pentavalente protege de 5 enfermedades y se va a colocar junto con la antipolio, la IPV, la rotavirus y la neumococo. Ya cuando llegue el momento de vacunar la hexavalente, solamente se va a vacunar hexavalente, rotavirus y neumococo. Antipolio, IPV, ya no se va a vacunar. ¿Por qué? Porque en la hexavalente, si ustedes observan, está la IPV, ¿ya? Entonces, ahora se coloca 1, 2, 3 inyectables y una oral. Pero más adelante, cuando ingrese la vacuna hexavalente, solamente vamos a colocar una y 2 en nuestra primera dosis, ¿ok? Entonces hay que tener bastante en cuenta esto. Todavía como les determina, entonces van a seguir todavía colocando pentavalentes y la IPV, pero ya más adelante va a empezar a ingresar la hexavalente, ¿ya? Entonces hay que tener bastante consideración con eso. Lo mismo va a suceder al 4.º mes. Lo mismo, igualito. Por eso le decimos la segunda dosis. ¿Ya? Lo mismo sucede. Las mismas vacunas, la misma condición al 4.º mes. Si se dan cuenta, aquí hay una diferencia de 2 meses. Hace un momento les decía, ideal 8 meses. Acelerado o intervalo mínimo 4 meses, que es lo que nos va a decir ahora la norma técnica en dosis de rescate. Luego de ahí viene a los 6 meses. La mamita trae al niño a los 6 meses para colocarle la tercera dosis de la pentavalente y la IPV. La pentavalente y la IPV. Si en caso B es hexavalente, solamente se le colocaría una vacuna inyectable, que en este caso es la hexavalente. ¿Ya? Semanas. 8 semanas, 4 semanas. ¿Ya? 8 semanas, 4 semanas. ¿Dije meses? No. 8 semanas, ¿ya? Ahí claramente dice 8 semanas es lo ideal y 4 semanas es el intervalo mínimo, ¿ya? Pero aquí ustedes ven, de aquí de 2 a 4 meses hay 2 meses, que son 4 semanas, 8 semanas. Ok, seguimos. En el caso de la 6.º mes, hemos colocado la tercera dosis de la pentavalente y la tercera dosis de la IPV. A su vez, vamos a colocar la primera dosis de la influencia pediátrica. Por favor, la influencia pediátrica claramente nos ha dicho la condición. Tiene que ser niños de 6 meses cumplidos. No puede ser un niño que ya ahorita cumple 6 meses. No, tiene que tener 6 meses cumplidos. ¿Ya? Eso sí es una regla aquí. En el caso del anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial, si bien es cierto, se coloca en el recién nacido, pero hay recién nacidos que no se han colocado. Entonces, como no se han colocado, todavía tienen chance, por así decirlo,
de 1 a 6 meses, ¿ya? ¿Se le puede colocar de 1 a 6 meses el anticuerpo monoclonal? Sí. Solamente esta de aquí va a ser si en caso A o B no se le ha vacunado cuando él estaba de recién nacido. ¿Ya? Entonces, acuérdense, por favor, esa es la condición de 1 a 6 meses de anticuerpo monoclonal si en caso A o B no se ha vacunado como recién nacido. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sí, 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 no hay problema. Pasando los 6 meses no hay problema. La influenza sí se puede vacunar pasando los 6 meses. Pero en el caso de antes de los 6 meses no se vacuna la influenza. Y chicas hay que tener bastante cuidado, sobre todo por los efectos colaterales que pueda tener. A los 7 meses vamos a tener la influenza pediátrica, la segunda dosis, ¿ya? Esa solamente va a ser a los 7 meses. Y luego de ahí viene la vacuna de los 12 meses. Aquí vamos a ingresar con la SPR, la primera dosis, ¿no? Acuérdense que este es esquema de vacunación ideal de un niño, ¿ya? No es el esquema de brote, porque ahora están haciendo un esquema de brote para lo que es sobre todo en regiones donde estamos teniendo la SPR, la sarampión. Entonces, en este caso, esto es lo ideal, ya el esquema natural, normal de lo que vamos a trabajar. No estamos trabajando aquí brotes. Sarampión SPR, primera dosis. Neumococo, la tercera dosis. La varicela, primera dosis, lo que les decía hace un momento. Aquí la varicela ya va a ingresar como primera dosis. Antes era dosis única, ¿ya? Con el tiempo ya vamos a trabajar, se está hablando para el 2027, lo más seguro, o fines de este año, se va a ingresar la varicela, la segunda dosis, ¿ya? Pero ya en el esquema está ya establecido como primera y segunda dosis de varicela. Influencia pediátrica ya anual, dosis única, a los 12 meses. Después tenemos a los 15 meses vacuna de la hepatitis A, lo que me preguntaba su compañera. Esta sí es dosis única, ¿ya? Dosis única. No hay dos dosis, excepto si en caso A B tiene alguna condición el paciente o una evaluación médica. Esa es otra cosa, ¿ya? Entonces, si hay una condición o evaluación médica, es otra cosa, ¿ya? 15 meses, hepatitis A. A los 18 meses se va a colocar la DPT y la vacuna IPV, ¿ya? DPT y vacuna IPV. O en todo caso, se va a colocar, cuando ya ingresa, se va a colocar la hexavalente, nada más, ¿ya? La hexavalente. Ese sería nuestro primer refuerzo. Y va a ser también el segunda dosis de la SPR. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta esto a los 18 meses. Cuando ingresa la vacuna hexavalente, vamos a colocar una dosis de refuerzo a los 18 meses. La DPT y la IPV ya no se va a colocar, solamente se coloca la hexavalente. Y también se coloca la SPR, la segunda dosis. Hoy, ¿verdad? Saltó. Ay, ¿verdad? ¿De qué vacuna me tienes que decir? Sí, acá en los 15 meses, chicas, es la antiamarílica, ¿ya? ¿Qué pasó que no está aquí? No se preocupen, yo les voy a mandar la modificada. No está la antiamarílica acá.
La antimarílica, la de hepatitis A, junto con la antimarílica se vacuna, ¿ya? Junto con la hepatitis A. Es una dosis de antimarílica y una dosis de hepatitis A. Aquí está. Ya, acá está, acá está. Y en el caso de la sarampión, la SPR, la segunda dosis, y acá está lo que me preguntaba su compañera. ¿Cuándo se coloca la dosis de la varicela, la segunda dosis? Se le va a colocar a los 2 años. La vacuna influencia pediátrica, dosis única, y la vacuna contra la varicela, la segunda dosis. A esa edad se le va a colocar la segunda dosis de la varicela. Como les dije, todavía no están colocando, va a ir paulatinamente ingresando. Ya de por sí el 2024 se hizo una prueba de esto, ¿no? Se colocó 2 vacunas de la varicela y se vio por conveniente que sí había muy buen resultado, ¿no? Muy buenos resultados y es por eso que me imagino también con los resultados que se ha dado en esa prueba piloto, van a hacer la segunda dosis de la varicela. A los 3 años está la influenza adulto, que es dosis única. Ya a partir de los 3 años ya empieza la influenza adulto, ¿ya? Es inyectable. A los 4 años la influenza adulto como dosis única anual. Después la DPT, que es el segundo refuerzo, y el APO, 2 refuerzos. Segundo refuerzo, ¿ya? Del APO. Es 2 gotitas. A los 5 a 11 años, de 5 a 11 años, aquí ustedes van a observar que tenemos la vacuna de la SR-SPR. Esto de aquí va a ser, y escuchen bien y entiéndese bien, dosis única según cumplimiento del esquema primario, sin dosis o esquema incompleto en zonas de brote. ¿Ya? En zonas de brote, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver la dosificación de rescate y ustedes dicen, profesora, pero la SPR dice que no podemos colocar a más de 4 años. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué lo están colocando eso? Claramente aquí dice, ¿no? Acá dice, esa dosificación se la va a colocar si en caso estamos en zonas de brote, ¿no? Estamos en alerta epidemiológica, aquí vamos a colocar. Entonces ya de aquí empieza de 5 a 11 años y se coloca en zonas de brote una dosis única por la situación que se está pasando, ¿ya? De 9 a 11 años se va a colocar la vacuna del virus del papiloma humano, dosis única. Profesora, claramente dice el esquema que la vacuna del virus del papiloma humano se pone hasta los 18 años. No, chicas, es que lo que pasa aquí yo le coloco de 9 a 11 años. ¿Por qué? Porque nuestro esquema de vacunación dice de 0 a 11 años. ¿Ya? Este es nuestro esquema de 0 a 11 años. Ya en el esquema adolescente vamos a continuar. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, ¿ya? Recuerden eso. La vacuna del papiloma humano se da desde las 9 a los 18 años. Si bien es cierto, es eso así, es dosis única. Pero en este caso, nosotros trabajamos solamente hasta los 11 años como primer esquema de vacunación de niño y niña. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Sí, sí, sí. Ahí ustedes se dan cuenta, es la hepatitis B, sí. Recuerden, chicas, que esto es vacuna de 0 a 11 años, 11 meses, ¿ya? Todavía no estamos hablando de adultos. A ver, espérame, espérame. Coloca se está colocando pentavalente a los 18 meses en lugar de Sí, justo ya hemos hablado de eso, ¿se acuerdan? Lo que les decía. Ahora están colocando, en vez de la DPT, se está colocando la pentavalente, ya, la pentavalente. Anita, eso es estrategia, ¿por qué? Porque quieren que ya se termine la pentavalente para que ingrese la hexavalente.
Ese es un documento directivo, se ha dado un documento en el mes de febrero, Anita. Eh, no te preocupes. Lo que tú me preguntas es relacionado a lo que es dosis de rescate. No sé cómo te llamas. Dosis de rescate, no se preocupen. También tenemos dosis de rescate. Si en caso no se colocó el paciente a su tiempo, existe la dosis de rescate, ¿ya? ¿Existe la dosis de rescate? Sí, existe la dosis de rescate. Ahora lo vamos a ver. La HIV son 3 dosis, sí, ya son 3 dosis. En el caso del adulto, ya, 2 dosis ya no son 3 dosis. Ahora, cuando vemos adulto, vamos a ver, todavía ahorita estamos viendo niños, ¿no? Niños, ustedes están observando que dentro de la vacuna, ya sea pentavalente o hexavalente, viene la hepatitis B. En el recién nacido viene la hepatitis B. A los 2, a los 4, a los 6 meses, el paciente va a recibir, dentro de esta, recibe la hepatitis B. Después también aquí a los 18 meses también va a recibir la hepatitis B, pero estos son niños, ya son niños. Lo que tú me preguntas de 2 dosis es de adultos. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Listo. Hasta aquí es niños de 0 a 11 años, 11 meses. Me comí la antiamarílica, no se preocupen, en las diapositivas les voy a poner. Ya es dosis única de antiamarílica a los 15 meses. No sé qué pasó. Ya, ahí falta solamente la antiamarílica, nada más. Ahora vamos a trabajar la esquema de vacunación en el adolescente. ¿Ya? El adolescente va desde los 12 años hasta los 17 años. ¿Ya? De los 12 a los 17 años. En este caso, a los 12 a 17 años, uy, por favor, ¿quién me está rayando ahora? Chicas, chicas, cuidado con las diapositivas, chicas. Sí, la pentavalente por la DPT. Acá está, mira. Acá está, hija, mira. A ver, chicos, vamos a ver, todavía tenemos tiempo. A ver, miren, acá en el esquema, miren acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos del esquema vigente? Ya está. Lo que les decía, actualmente, y acá está dentro de un documento técnico, a los 18 meses, lo que normalmente colocamos es la DPT, ¿cierto? La DPT y la IPV son dosis de refuerzo, pero por el documento que nos llegó en el mes de febrero, el documento claramente que decía que nosotros ya no vamos a colocar la DPT, vamos a colocar la pentavalente. En vez de la DPT a los 18 meses, vamos a colocar la pentavalente. Eso es lo que nos decía el documento, ¿ya? Entonces, aquí ya no se coloca la DPT, estamos colocando como primera dosis de refuerzo la pentavalente con la IPV y la SPR, segunda dosis, ¿ya? Más adelante, ya cuando tengamos la hexavalente, ahí sí ya va a ser hexavalente, ¿ya? Hexavalente y la SPR. Sí, a los 18 meses, sí, a los 18 meses. Ahí es un documento técnico que llegó en el mes de febrero, ¿no? Entonces, por eso lo están cambiando, ¿no? Y aquí está. No se preocupen, ustedes van a tener las diapositivas, ahí con calma y con tranquilidad lo van a ver, estado a todo color para que de esa manera no tengan ningún inconveniente. Ya, si quieren lo pueden imprimir, está bastante llamativo, sobre todo por los colores que le he puesto, ya, y eso les va a ayudar bastante. Ya lo colocan en su periódico mural o cerca de su servicio donde ustedes trabajan y excelente. Para mí, y al menos yo lo hago así, ¿ya? Entonces, en el caso del adolescente, de 12 a 17 años,
va a tener una vacuna contra la influenza como dosis única cada año, va a tener su DT adulto, ¿no? DT adulto de 3 dosis según esquema primario, ¿ya? Ya les dije, si este niño bueno, niño no, si este adolescente ha recibido su DPT, ¿no? Su DPT ha recibido, ya no es necesario de estarle vacunando esto, pues, ¿no? Entonces, si en caso el niño no ha recibido, ahí sí, ¿ya? Ahí sí se le coloca las 3 dosis, ¿ya? De refuerzo. Igualito sucede, la HIV, 3 dosis según esquema primario, ¿ya? Entonces, lo que hacemos nosotros por lo general, vemos a un adolescente, siempre ya le colocamos, sin preguntar, le colocamos esta dosis de refuerzo, ¿ya? Dosis de adulto, HIV, hepatitis B y antihemorílica. Siempre se le coloca a él, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces, recuerden que la vacuna antihemorílica no es reciente, pero para los que tienen, por ejemplo, 20 años, 10 años, 11 años, a ellos no les han colocado antiamarílica, porque antes la antiamarílica no formaba parte de lo que es el esquema de vacunación regular. Entonces, por ejemplo, a mí no me vacunaron cuando estaba chiquita la antiamarílica, yo tengo ya más de 40 años y no es porque mi mamá no me ha vacunado, sino el detalle que la antiamarílica no formaba parte del esquema regular. Ahora sí ya forma parte. Entonces, a los 15 meses sí o sí se les vacuna la antiamarílica, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay veces hay chicos de 12, 17 años, incluso más, no tienen esta vacunita antiamarílica. Entonces, como no tienen, se les coloca como dosis única según esquema primario, ¿no? Se les coloca dosis única, ¿ya? Entonces, tener en cuenta, por favor, eso. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Dosis adulto, 3 dosis. Y la dosis adulto de la DT es al primer contacto con el establecimiento de salud, a los 2 meses de la primera dosis y luego viene a los 6 meses de la primera dosis. Ese es en el caso de la dosificación primaria de la DT adulto. Y lo que alguien me preguntaba por ahí, la HIV. La HIV es al primer contacto con el establecimiento, al mes y luego a los 5 meses de la segunda dosis, ¿no? Esa es la hepatitis B. Profesora, yo me vacuné solo 2, porque en mi época habían 2, sí, está bien, ¿no? Eso no quiere decir ¿qué pasó conmigo? No, no es eso, sino que antiguamente estaban vacunando solo 2, pues era antes las 2 dosis, nada más. Cuando éramos adultos nos vacunaban solo 2 dosis, nada más. Ahora se ha incrementado a 3 dosis, ¿ya? Si en caso tú solo tienes 2 dosis, ve al centro de salud y que te completen la tercera dosis. Profesora, pero ya pasó 800 años, no hay problema. Ya les dije una vez más, las vacunas no se reinicia el esquema, se continúa, aunque hayan pasado los años, se continúa, ¿ya? Entonces tengan en cuenta eso. Se continúa el esquema, ¿ya? La SRSPR estamos trabajando sobre todo dosis únicas según el cumplimiento del esquema primario, sin dosis o esquema incompleto y en zonas de brote, ¿ya? El virus del papiloma obviamente tiene que estar aquí porque aquí todavía están de 12 a 17 años. Entonces es dosis única, ya sea en varón, en mujer, es dosis única según el esquema primario. Y aquí hay algo que de repente les va a llamar la atención, ¿ya? Pero lo admite la norma técnica, por eso hay que tener en cuenta y escuchar. De 14 a 17 años, la vacuna Tdap se le coloca como dosis única en zonas de brote de tosferina. Profesora, pero usted ha dicho que la de Tdap es solo para gestantes. Sí, yo he dicho que solo es para las gestantes, pero chicos, tengan en cuenta cuando hay zonas de brote de tosferina, es una condicionante para colocar a los niños, a los jóvenes, adolescentes de 14 a 17 años. Una dosis única, ¿ya? ¿Pero por qué? Por la zona de alerta, que en este caso es brote de tosferina.
¿ya? Profesora, ellos no están gestando. Sí, está bien, pero hay una zona que amerita. Claro que sí, pero ni a 9 años no recibió. ¿Qué cosa no recibió Marlene? ¿Qué no recibió? Tiene que decirme la vacunita porque tienen que tener en cuenta que también es sí, sí, también, la DT tiene que completar, claro. Los niños que hayan recibido la DPT está bien, pero tienen que también tener su DT adulto, ¿ya? Tienen que tener su DT adulto. Ah, la DPT es refuerzo. No, es que la DPT es hasta cierto tiempo, no puedes tener. Si ya tiene más de 10 años, ya no se le puede colocar la DPT. A ver, vamos a rebobinar, ya voy a rebobinar, creo que hay un lapsus ahí en lo del adolescente, ya hay un lapsus en el adolescente. Ya, ahorita van a ver. No se preocupe. Recuerden, chicas, recuerden por favor que existe dosis de rescate. Hay vacunas que ya no se pueden vacunar hasta cierto tipo de edad. Si en caso ve ese niño tiene, ya pasó la edad, entonces lo que se va a utilizar ya es la siguiente. En este caso, por ejemplo, la de T adulto. Ahorita lo vamos a hacer, no se preocupen, la dosis de rescate para que ustedes vean. ¿Ya? A ver, chicos. A ver. Los de adultos, adolescentes, ya vamos a ver, sí, la DPT. Ahorita vamos a ver, para que te des cuenta, cuando hablemos, Marlene, no te preocupes, voy a tomar tu ejemplo cuando hagamos la dosis de rescate. Ya sé que tuyo es la DPT. En el caso del adolescente es vacuna contra la influenza adulta, dosis única cada año, ¿ya? DT adulto, sí o sí tiene que tener el paciente. Profesora, pero tiene DPT el niño, todos sus DPT completos, no importa, tiene que tener su DT adulto, ya tiene que tener sus 3 dosis de DT adulto, sí o sí, ya, sí o sí tiene que tener sus 3 dosis de DT adulto. Ujú, sí, muy bien, Artidoro, ¿no? Entonces, esta DT adulto me está ganando ahí ella. DT adulto tiene 3 dosis. La primera es al primer contacto, ¿ya? La DT adulto, por favor, entiéndese, es al primer contacto. La segunda dosis va a ser a los 2 meses de la primera dosis. Y la tercera dosis va a ser a los 6 meses de la primera dosis, ¿ya? Entonces, recuerden, en la DT adulto es así, ese es el esquema primario. Profesora, pero de la gestante era diferente. Sí, de la gestante es diferente porque ella está un poquito acelerado por lo mismo de la gestación. Pero en el caso del DT adulto, ¿no? Adolescente, es la primera dosis, es al contacto con el establecimiento de salud. La segunda dosis, y ahí dice claramente en la norma técnica, que es a los 2 meses de la primera dosis, y la tercera dosis es a los 6 meses de la primera dosis. Son 3 dosis, ¿ya? Sí, sí, ya te contestaron, Diana creo que me hizo la pregunta. Ya te contestaron. Yo quería que no lo contesten, pues chicas, para que sea ejemplo eso. No lo contesten, pues. Quería que sea el ejemplo para dosis de rescate. Pero ya, bueno, ya. Entonces, si la niña tiene 9 años y no completó su dosis de refuerzo, obviamente no va a poderse colocar la DPT. ¿Por qué? Porque la DPT solamente se coloca antes de los 5 años, ¿ya? Antes de los 7 años. Ya, bueno, vamos a ver. Seguimos. Me ganaron, ¿ves? La HIV o la hepatitis B también son 3 dosis, ¿ya? Son 3 dosis. Las 3 dosis son al primer contacto del establecimiento de salud. La segunda dosis va a ser al mes del establecimiento de salud y la tercera dosis va a ser al quinto mes de la segunda dosis, ¿ya? Entonces, así se maneja la dosis de la HIV en el caso del adolescente, ¿ya? Y la antiamarílica es dosis única,
¿ya? Dosis única, ¿ok? ¿Y por qué dice esquema primario? Porque hay veces, hay adolescentes o personas van a vacunarse contra la antiamarílica. ¿Por qué? Porque van a viajar a zonas endémicas. Y no porque quieren completar su vacunación, sino viajan. ¿Y qué dice el esquema primario de antiamarílica? Claramente dice lo siguiente: si usted va a viajar a una zona endémica de esta enfermedad de la fiebre amarilla, por lo menos tiene que tener 10 días anticipado, 10 días antes de que viaje, ¿ya? No puede, por ejemplo, se va a ir pasado mañana y hoy día le vacuno y ha pasado recién 2 días, no está protegido. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la norma técnica, sobre todo para lo que es la antiamarílica, dice claramente eso. Para que usted esté protegido contra la fiebre amarilla, se le va a vacunar una dosis única que va a estar para toda la vida, pero el detalle es que tiene que vacunarse 10 días antes de que realice su viaje. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener cuidado con eso. No, cuando son adultos es 1 mililitro. Cuando son adultos es 1 mililitro ya. O cuando son más grandes, ¿no? ¿Ya? Acuérdense que tenemos vacuna de hepatitis B para pediátricos y también para adultos. Eso lo hemos hecho la semana pasada, el día lunes, ¿recuerdan? Ok, listo. Seguimos, ¿ya? Seguimos. Antiamarílica, la SR y la SR, la SPR son dosis únicas según cumplimiento del esquema primario sin dosis o esquema incompleto en zonas de brote. ¿Ya? En zonas de brote, lo que está sucediendo, como les dije, en nuestras regiones, por ejemplo, de Arequipa, Puno, son zonas que normalmente tienen pacientes con sarampión, pero no se quieren colocar. Ese es el inconveniente. Sí, mejor su consentimiento informado, más fácil. Sí, muy bien, Rodolfo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y explicarle a las mamás, hay veces se entercan las mamás, ¿no? Después van a hacer lo mismo que sucedió con el COVID, ¿recuerdan? Lo mismo que sucedió con el COVID. Eso sucedió en el COVID. No se querían poner, después de ahí estaban enfermos y lloraban todavía, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y lo que les decía, de 14 a 17 años, la vacuna de la Tdap. Si bien es cierto, la vacuna de la Tdap es exclusivamente para las gestantes, y eso sí, así está hecha y está determinada esta vacuna, pero, cuando hay zonas de emergencia epidemiológica o de brote, sobre todo de tosferina, se le puede colocar a la población de 14 a 17 años la TDAP por, por esta zona, ya por esta condición, que hay brote de tosferina, ¿ya? Y obviamente a las gestantes de 14 a 17 años. Entonces, ahí está lo que es adolescente. Ahora sí, seguimos. Ahora vamos a trabajar el esquema de vacunación en el joven. El esquema de vacunación en el joven, estamos hablando de 18 años hasta 29 años, ya ese es el joven. Entonces, 18 años todavía está presente el virus del papiloma humano como dosis única, ya sea varón o mujer, dosis única. Y en el caso de la influenza adulto, una dosis única por año. La DT, si en caso no se puso en la etapa adolescente, ahí le van a colocar las 3 dosis. Aquí sí ya, ¿no? Profesora, en la adolescente le puse su DT, ahora ya tiene 18 años, otra vez le voy a vacunar. No, ya no, pues ya está protegido ya, ¿no? Ya está protegido. Lo mismo sucede con la hepatitis B, lo mismo sucede con la antiamarílica, ¿no? Lo mismo sucede con las otras vacunitas.
Si este joven ya tiene sus vacunas, entonces ya no lo van a estar vacunando en cada esquema o en cada edad que tiene, no, pues, ¿no? Entonces solamente es para el paciente que no tiene esa vacuna o que le falta sus vacunas completar. No puede ser que tiene una sola vacuna o tiene dos vacunas, entonces le completo la tercera dosis, por ejemplo, ¿no? O lo que sucede, como les dije, con la antiamarílica. Se van de excursión los chicos a zonas endémicas, entonces uno de los requisitos es que tengan la vacuna antiamarílica. Creo que cada vez que vas a Brasil tienes que tener la vacuna antiamarílica. Entonces te piden eso, ¿no? El carnet de vacuna antiamarílica, pero para eso te tienen que vacunar 10 días antes, ya, de tu viaje. Si tú vas a viajar mañana pasado y solamente son 2, 3 días, no va a haber adecuada inmunidad. Ya tienen que tener en cuenta eso. Ya, por favor. Seguimos. En el caso del adulto, también se tiende a repetir, es de 30 a 59 años en el adulto. Esto más que nada para recuperar, ¿no? A los pacientes que muchos de ellos no se han sido vacunados en la etapa joven adolescente, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, se les trata de que se coloquen sus vacunitas como prevención, ¿no? También viene la influenza de dosis única cada año. La famosa jeringuita es mucho más práctica, es menos dolorosa para el paciente, entonces se le coloca una dosis. La DT, si en caso B no tiene o en todo caso quiere completar, se le coloca se le completa. Igual sucede con la hepatitis B, la antiamarílica. Si ya se le vacunó, por ejemplo, se vacunó a los 18 años, a los 20 años, entonces ya no se le vacuna antiamarílica, ya por gusto va a ser. Y en el caso de la TEDAP, igualito, si en caso son zonas de brote de tosferina, se le va a vacunar una TEDAP y en las gestantes, ¿ya? Lo mismo sucede en el caso de la SR-SPR. Eso es en el caso de los adultos. Ya, por favor, hay que tener en cuenta eso. No es que voy a repetir cada una de las vacunas dependiendo de la edad. No, no es así. ¿Ya? Y en el caso del adulto mayor, que es de 60 años o más, ¿no? El adulto mayor de 60 años o más va a estar lo que es dos vacunitas. La vacuna contra la influenza adulto, que es dosis única al año, y la vacuna neumococo como dosis única. Es importante decir al paciente que se vacune, sobre todo con esto del neumococo, ¿ya? Porque ustedes saben que una de las principales causas de morbimortalidad en el adulto mayor es los problemas respiratorios. Y si él tiene esta vacuna del neumococo, le va a ayudar bastante, bastante, sobre todo, ¿no? En esta situación, en este cambio de clima y sobre todo que ellos son pacientes con sus defensas muchas veces ellos ya están bajas. Entonces, con su vacunita de neumococo nos va a ayudar bastante que no haya ingresos por problemas respiratorios en el adulto mayor. Eso hay que decirle al paciente, ¿no? Porque hay veces se enojan los señores y no quieren vacunarse. Y es una dosis única, nada más. Ah, sí, sí, Anita, sí. Es que, no por la actividad sexual, ¿ah? Ojo, una pregunta de su compañera me dice, licenciada, la BPH te protege, pero si antes que hayas tenido actividad sexual, eso es la pregunta, ¿no? Ojo, un acto sexual no quiere decir que ya no puedes vacunarte con la BPH, sino el detalle, nosotros decimos que vamos a vacunar de preferencia antes del acto sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces los jóvenes eh, se inician sexualmente con personas que ni saben si están enfermas o no, o son portadoras o no del virus del VPH. ¿Se dan cuenta? Muchas veces hay pacientes que son portadores del VPH y no lo saben, ya no lo saben y tienen relaciones sexuales con esa persona. Entonces, ¿por qué se está tratando de colocar lo más
pequeño posible, ¿no? A los 9 años, porque yo les comento, cuando ingresó la BPH, allá por los años, más años, 2016, 2015 creo que fue eso, ingresó la BPH, eh, eh, se le vacunaba a los jóvenes de 16 años. Después empezó bajó a los 14, después a los 12, después a los 9. ¿Por qué empezaron a disminuir las vacunas, las edades? Es que era dependiendo la iniciación sexual que tenían nuestros jóvenes en nuestro país. Entonces, si ustedes hacen si buscan datos estadísticos, ahora nuestros niños, porque para mí son niños, los niños ahorita se inician sexualmente a los 9 años y todavía se dice, eso es mucho más específico, es en los colegios, en los baños de los colegios, imagínense. Ahora, ese niño que tiene un acto sexual muchas veces tiene con otras personas, o en todo caso hay veces, hay todavía el machismo de los papás que llevan a sus hijos menores y los llevan a los burdeles y muchas veces esas mujeres tienen el virus del VPH. Entonces, ¿qué hacen? Ese niño lo contamina y el niño muchas veces no sabe que es portador, o el joven no sabe que es portador del VIH y empieza a tener relaciones sexuales con otras parejas y ¿qué hace? Empieza a infectarlas, ¿no? Infectarlas. Entonces, eso es el problema de que por qué nosotros queremos que de preferencia vacunar a un niño o a una niña que no haya iniciado su acto sexual, de preferencia, porque como les dije, no sabemos con la persona que nosotros vamos a estar íntimamente, no sabemos si esa persona está o no está contaminada con el virus del papiloma humano, ¿ya? Ese es el detalle. Ah, no, en el adulto mayor no. Muy buena su pregunta, Jessica. Muy buena su pregunta, muy buena la pregunta. En el caso del adulto mayor, ya no se coloca la BPH, diré la HIV, la DT ya no se coloca por los efectos colaterales que puede generar. Ya, encefalopatía les puede dar a los adultos mayores, por eso ya no se les coloca eso. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. A ellos solamente estas dos vacunas, ¿no? Contra la influenza y la neumococo. ¿Ya? Muy buena la pregunta. Muy buena su pregunta. Ya, seguimos. Seguimos. Muy bien, chicas. A ver, listo. Ahora sí. Aquí está lo que me preguntaban, profesora, ¿hasta cuándo se puede colocar cada una de ellas? Aquí está, chicos. Aquí está. Les he puesto uno por uno para que de esa manera no tengan ningún inconveniente. Miren, existe, si bien es cierto, el esquema de vacunación para cursos de vida, como hemos visto, adulto, prenatal, niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. Pero siempre hay ese inconveniente de que, ¿qué pasa si me pasé o qué pasa si no lo llevé? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Entonces, va a llegar la mamá y te va a decir eso, ¿no? Te va a decir, señorita, ¿sabe qué? Mi hijita estuvo enferma y entonces por eso no lo traje. Entonces yo como profesional de salud tengo que basarme en este esquema de dosis de rescate. Ya aquí me delimita claramente hasta cuándo puedo colocarle la vacuna de este paciente dependiendo del tipo de vacuna. Iniciamos. La vacuna de la BCG. La BCG, si no recibe la vacuna, administrar la dosis correspondiente lo antes posible durante el primer año de vida hasta los 11 meses, 29 días. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que reciba lo más antes posible. ¿Por qué dice acá hasta los 11 meses, 29 días? Por dos razones importantes. Uno, la cantidad de la vacunación, que es 0,05 mililitros. Después del año,
ya hay una condición, ¿ya? Puedes vacunarlo hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, sí lo puedes vacunar contra la BCG, pero a la condición es la siguiente, que tiene que traer el descarte de infección de tuberculosis, o sea, la prueba de la PPD, ¿ya? Entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la vacuna de la BCG puedo colocarle hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Sí se le puede colocar, ¿ya? Pero hasta, hasta los 11 meses, 29 días, no hay ninguna condición, ¿ya? Se le coloca su BCG 0.05 centímetros cúbicos, pero ya cuando el niño cumple un año, ¿no? El año hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, sí le colocamos la BCG, pero la condición es que traiga el descarte de infección de tuberculosis, o sea, que traiga la prueba de la PPD. ¿Ya? Esa es la condición en caso de la BCG. Ahora, la HIV, la hepatitis B, si no se administró en las primeras 12 a 24 horas de nacido, que es lo ideal, lo que les decía, ideal es a las 12 horas. Y no, eso es lo ideal, pero ya normal 24 horas. Entonces, ¿qué sucede? No se le administró, se podrá recibir hasta los 7 días en casos excepcionales en partos, sobre todo partos domiciliarios, ¿ya? Entonces, hasta los 7 días, casos excepcionales, partos domiciliarios. Para los mayores de 4 meses hasta los 19 años, deben recibir la vacuna HIV pediátrica, ¿ya? Para las personas mayores de 4 meses hasta los 19 años, tienen que recibir la vacuna VIH, HIV pediátrica. A partir de los 20 años, ya la HIV es adulta, porque recuerden que nosotros tenemos dos presentaciones, uno pediátrico y el otro es adulto. Entonces, a partir de los 20 años, la HIV adulta, según el esquema para aquellos que no completaron sus dosis o no han sido vacunados. ¿Ya? Entonces, recuerden eso, por favor, en caso de la hepatitis B. La hepatitis B se coloca hasta los 59 años. La hepatitis B. La hepatitis B hasta los 59 años. ¿Ya? Pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las condiciones. Si es hasta los 19 años, todavía colocamos hepatitis B, la presentación pediátrica. Pasados los 20 años ya se le coloca la hepatitis B adulto, ¿ya? Hepatitis B adulto, ¿ok? Eso sería en el caso de la hepatitis B. En el caso de la pentavalente, ¿no? Que es la que normalmente ahora, mientras está disponible, se le va a colocar. Se inicia desde la captación y se administra según el esquema hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. La norma técnica ahora es muy específica, sí, ¿ya? 6 años, 11 meses, 29 días. Antes nosotros decíamos menores de 7 años, ¿no? La pentavalente, la DT, menores de 7 años, ¿cómo se llama? La hexavalente, menores de 7 años, decíamos así, ¿no? En cambio ahora no, ahora lo que nos dice la pentavalente claramente es 6 años, 11 meses, 29 días, ¿ya? Es mucho más específico. En caso excepcional, con un intervalo mínimo de 4 semanas, mientras esté disponible, ¿no? Porque recuerden que la pentavalente son 3 dosis, ¿ya? Desde el momento de la captación se puede hacer la aplicación y lo van a aplicar hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, para que de esa manera puedan darles sus 3 dosis. Si este niño vino a los 2 meses, se colocó la pentavalente y ya tiene, ponte, 3 años y no se colocó la otra pentavalente, tú puedes colocarle, no hay problema. Profesora, ¿iniciamos de nuevo? No, se inicia, se continúa. Sería a los 3 años, sería su segunda dosis, y a los 4 semanas, al mes de esa, se le coloca su tercera dosis. Ya ahí está coberturado ese niño.
¿ya? La hexavalente pasa lo mismo, la hexavalente pasa lo mismo, ¿ya? Es hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, ¿no? Y se puede hacer en casos excepcionales de intervalo mínimo de 4 semanas. Ahora, en el caso de la IPB, por eso quiero que miren acá, chicos, hay varias modificaciones relacionadas a esta, ¿ya? En el caso de la IPB, que es para la polio, se inicia desde la captación y se administra según esquema hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. Estamos hablando de la IPB inyectable, ¿ya? Ojo, no se vayan a confundir con el APO. La inyectable podemos colocar hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. En casos excepcionales con intervalo mínimo de 4 semanas. Esto también es la condición mientras esté disponible la IPB. En casos especiales se puede colocar en todas las edades, pero solamente en casos especiales, lo como vamos a ver ahorita. El APO, ahí sí hay una condición, se aplica hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Ustedes me dirán, pero profesora, el APO solo se aplica a los 4 años. Sí. Si bien es cierto, dentro del esquema dice APO aplicar a los 4 años, sí, pero no se aplica a más edad, ¿ya? Hasta 4 años, 11 meses, 29 días, nada más. Ese niño tiene 6 años, no puedes aplicar el APO. Ya perdió su refuerzo de APO, ¿ya? Solamente hasta esa edad. 4 años, 11 meses, 29 días, nada más. Lo mismo sucede con la rotavirus. La rotavirus es la oral, ¿no? Inicia desde la captación hasta los 8 meses, 0 días. Ese día justo cumplió 8 meses, le coloca su rotavirus. Pero él tiene 8 meses y un día no se le coloca. ¿Ya? Entonces solamente la rotavirus es hasta los 8 meses, nada más. No se le puede colocar a más. Y la neumococo, aquí esto hay que tener en cuenta, se inicia desde la captación y hay varias condiciones en el caso de la neumococo. Como les dije, ahora la norma técnica es mucho más específica. Antes nos decía de tal año a tal año y listo, ¿no? En cambio ahora es mucho más específica y me parece más interesante, ¿no? Es mucho mejor para mí, ¿ah? 11 meses, 29 días, Suser. 4 años, 11 meses, 29 días, ¿ya? No, la IPB me preguntas, ¿no? La IPB, 6 años, 11 meses, 29 días. Chicos, por eso les invito a que ustedes vean las dosis de rescate de acuerdo a la norma técnica nueva, ¿ya? La nueva norma técnica nueva. Antes nos decían una cosa, ahora nos están hablando diferente, ¿ya? Por eso les digo, fijen la norma técnica nueva, ¿ya? Yo los invito a descargar la norma técnica, descarguen su norma técnica porque yo, igual que ustedes, yo también iniciar nuevamente todo porque ya teníamos en nuestra cabecita grabado algo, ¿cierto? Y ahora ya no es así, pues, ¿no? Tenemos que cambiar. Ya. La neumococo inicia desde la captación. En el menor de un año se va a colocar 2 dosis según esquema en casos excepcionales a intervalo de 4 semanas, dependiendo de la captación. En el caso del niño que ya tenga de 1 a 2 años, sin ninguna dosis se va a aplicar 2 dosis de neumococo, ¿ya? Y en niños de 3 a 4 años, sin ninguna dosis, se aplicará una dosis nada más de neumococo. Ya cuando la población es de 5 a 59 años con comorbilidad, se aplicará una dosis única. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta estos criterios de la neumococo. En el caso de la SPR, se colocará la primera dosis a la captación y la segunda dosis con un intervalo de 6 meses según el esquema, ¿ya? La SPR, como les decía hace un momento, solamente se va a colocar hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. En casos excepcionales con un intervalo mínimo de 4 semanas. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Solo es hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Salvo que haya la diligencia del brote.
¿ya? Es lo que hemos visto en los esquemas. Si hay brote, se puede vacunar, pero aquí claramente la dosis de rescate nos coloca así. En el caso de la DPT, miren chicos, la DPT, lo que nos decía su ejemplo, un ejemplo, nos decía que su niña tenía ya 9 años y no se ha colocado el refuerzo de la DPT. ¿Qué dice aquí? Se colocará la primera dosis de refuerzo a la captación y la segunda, el segundo refuerzo con un intervalo de 6 meses. La captación será solo hasta los 6 años, 11 meses, 29 días. ¿Ya? Solo a esta edad. O sea, si ella ya tiene 9 años, ya no puede recibir la DPT. Tiene que iniciar su esquema con la DT. ¿Ya? Entonces inicia su esquema con la DT. Ahora, como les decía hace un momento, en el 2027 la DT será reemplazado por la DPT será reemplazada por la hexavalente. ¿Ya? En el caso de la hepatitis A, se inicia la captación y se administra hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. En el caso de la fiebre amarilla, la captación es en dosis única, desde los 15 meses hasta los 59 años, 11 meses, 29 días. La población que vive en regiones endémicas se dará pautas especiales en caso de brote de riesgo epidemiológico. En el caso de la varicela, se va a colocar la primera dosis a la captación y la segunda dosis con un intervalo de 12 meses, según el esquema, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. En caso muy excepcional, con un intervalo mínimo de 4 semanas, pero eso es algo muy excepcional, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, chicos, la norma técnica es bastante clara y bastante concisa. Ya, bastante clara. Entonces, tenemos que tener presente, ahora ya la norma técnica ha cambiado de lo que yo hacía y deshacía antes de, ya caballero, ya no está, no es así. Ahora tienen que ustedes leer su nueva norma técnica, porque si no podemos cometer errores. ¿Ya? Seguimos. Entonces, esa es la dosis de rescate. Ahora, en el caso del esquema de vacunación para casos especiales, que ese es el otro rubro, ya el otro rubro de la del esquema nacional, ya esto es básicamente direccionado para pacientes con algún tipo de condición, ¿ya? Vamos a trabajar primero que nada con el esquema de vacunación para niñas y niños con infección del virus inmunodeficiencia humana o en caso de nacidos de madres con VIH, ¿ya? Entonces, en el caso de ellos, ahorita vamos a ver los casos especiales. Estos son los casos especiales. Sí, estos son los nuevos casos especiales, ¿ya? En el caso de ellos, vamos a diferenciarlos si son asintomáticos, o sea, que no presentan síntomas, pero tienen el virus del VIH, o son sintomáticos, pero que quiere decir que están con algún tipo de infección, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Tienen VIH y tienen algún proceso infeccioso, ¿no? Entonces, tienen signos y síntomas presentes. Cuando es recién nacido, se le va a colocar tranquilamente al asintomático, se le va a colocar la BCG, la hepatitis B y el anticuerpo monoclonal tranquilamente. En el caso del sintomático, la BCG va a ser evaluado, va a tener evaluación médica, ¿ya? Va a tener evaluación médica. Pero sí se le va a colocar la hepatitis B y también el anticuerpo monoclonal. ¿Ya? A los 2 meses se le va a colocar la primera dosis de pentavalente, polio inactivada, ¿no? O en todo caso, la hexavalente acelular, la que nosotros hemos visto que ha ingresado la nueva vacuna, ¿no? Esa no es la hexavalente, la clásica, esta es la acelular, ¿ya? La acelular, la neumococo y la rotavirus. En el caso del sintomático,
la primera dosis de penta, polio, hexavalente celular y la neumococo. Estas vacunas se colocan todos, pero en el caso de la rotavirus, la vacunación se va a realizar bajo evaluación médica cuando es un niño sintomático. Ya, si es sintomático, la rotavirus tiene que ser previa evaluación médica. A los 4 meses, igual cuando es la segunda dosis, aquí vamos a tener en cuenta a los 4 meses la evaluación médica por la rotavirus, ya sea en sintomático y también asintomático y también sintomático. Ya se hace una evaluación por la rotavirus. Como es la segunda dosis, se tiene que observar cómo le fue a este paciente. A los 3 meses, el paciente va a recibir la tercera dosis de pentavalente, polio o hexavalente celular. Y acá ustedes van a observar que se le coloca también la neumococo. Se dan cuenta que es diferente a lo que nosotros colocamos en los esquemas clásicos. Aquí nosotros no colocamos neumococo, ¿no? En el esquema clásico no se coloca neumococo, pero aquí en pacientes con niños con VIH sí se lo coloca. Y también se le va a colocar la primera dosis de influenza. A los 7 meses, la segunda dosis de influenza. Y luego de ahí vamos a trabajar a los 12 meses la primera dosis de SPR, la primera dosis de varicela y la cuarta dosis de neumococo. Como ustedes ven aquí en el caso de este tipo de pacientes, trabajamos hasta 4 dosis con neumococo. En el caso del paciente sintomático, la SPR va a ser una condición de evaluación médica, ¿ya? Y la varicela van a tener una evaluación médica. Y aquí sí vamos a colocar la cuarta dosis del neumococo. Tener en cuenta eso. A los 13 meses se le va a colocar la meningococo, la primera dosis, que es la vacuna nueva que ha ingresado, que es exclusivamente para niños con virus del VIH. A los 15 meses se le va a colocar la dosis de vacuna antiamarílica, pero esa también tiene que valorarse la condición bajo indicaciones médicas en el caso del asintomático. La primera dosis de la hepatitis A y la segunda dosis del meningococo, ¿ya? En el caso del sintomático, se tiene que individualizar según el nivel de riesgo de exposición y sobre todo el estado inmunológico de la vacunación realizado bajo evaluación médica para poder vacunar estas vacunas a los 15 meses. A los 18 meses, el asintomático va a recibir la primer refuerzo de la DPT, polio inactivada o en todo caso el hexavalente celular. La segunda dosis de SPR, teniendo en cuenta siempre la evaluación, y segunda dosis de varicela. En el caso del sintomático, va a recibir la primera dosis de la DPT, polio inactivada o hexavalente celular, segunda dosis de SPR, también igual tienen que tener cuidado porque esto tiene que estar bajo evaluación médica, tanto la SPR como la varicela. El niño mayor de 1 año también ya tiene la dosis de influencia cada año. De 4 a 7 años se coloca el segundo refuerzo de la DPT y la IPV y el segundo refuerzo de la DPT en ambos casos. Niños y niñas adolescentes de 9 a 18 años se va a colocar la BPH. Son 3 dosis, ¿ya? Para ellos son 3 dosis. La primera es primera dosis de contacto, la segunda es a los 2 meses de la primera dosis y la tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis. Como les digo, está cambiando, ha cambiado. Profesora, la vez pasada nos dijeron que era 2 nada más, ahora es 3, ¿ya? Si el paciente ha recibido solo 2 dosis, se debe completar el esquema vacunando con 3 dosis a partir del 6.º mes de haber recibido la segunda dosis. En el caso del paciente que tenga, además de VIH, tiene tuberculosis, el diagnóstico de tuberculosis activa no constituye una contraindicación para esta vacuna. Se le puede vacunar. Ya, eso sería en el caso de pacientes con VIH o nacidos de madres con VIH. ¿Qué sucede para los que son adultos que están infectados con VIH? Se les va a colocar la DT,
¿no? La dosificación es 0,5 mililitros, intramuscular, 3 dosis, a 0, 2 y 6 meses. Y la indicación es que deben renovar o hacer su refuerzo cada 10 años, ¿ya? En el caso de la hepatitis B, es mucho más específico, dice 40 microgramos por 2 mililitros, intramuscular, 3 dosis, 0, 1 y 2 meses. Y aquí la indicación es que debemos solicitar el dosaje de los anticuerpos de superficie de hepatitis B a los 30 días de culminado la vacunación. ¿Ya? Si este anticuerpo tiene el valor menor de 10 miliunidades internacionales, se tiene que aplicar una dosis adicional. Eso según criterio médico. Esto es básico e importantísimo, chicos, en el caso de la vacuna de la hepatitis B, y también lo vamos a ver en otro caso, en caso de diálisis, si mal no me equivoco. ¿Ya? Este anticuerpo nos va a decir si efectivamente está haciendo un refuerzo adecuado frente a este virus o no está actuando adecuadamente. ¿Ya? Influencia estacional 0 a 5, de 0,5 mililitros, un intramuscular anualmente. La neumococo 0,5 mililitros intramuscular, dosis única. La HIV, ¿no? Que normalmente no se coloca en esquema normal, este esquema clásico de niños. Aquí sí se coloca por la condición del paciente, la HIV, la Haemophilus influenzae. 0,5 mililitros intramuscular, dosis única, y pacientes que tengan de 18 a 26 años, imagínense, aquí es diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Solamente nosotros en el esquema clásico utilizamos hasta los 18 años, aquí no, aquí en el caso hasta los 26 años, 0,5 mililitros intramuscular, se coloca 3 dosis, una dosis al contacto, 2 dosis al segundo mes de la primera dosis, la tercera dosis a los 6 meses de la segunda dosis. El paciente que ha recibido su segunda dosis va a completar el esquema de vacunación con 3 dosis a partir de los 6 meses de haber recibido la segunda dosis. ¿Ya? Entonces, eso es relacionado con la infección, adulto con infección de VIH-Sida. Ahora existen otros casos especiales, por ejemplo, recién nacidos prematuros, bajos pesos al nacer, niños nacidos con madre con VIH, que es lo que hemos visto hace un momento, y aquí la condición es, en el caso de la edad, al recuperar el peso de 1.500 gramos, tiene que vacunarse contra la BCG y la HIV, ¿ya? Niño que no tiene este peso, no se le vacuna con la BCG y la hepatitis B, tiene que llegar a 1.500 gramos, ¿ya? Sobre todo lo hablo más que nada para los prematuritos. Y su vacuna va a ser 0,5 mililitros intradérmica. La hepatitis B, 0,5 mililitros intramuscular. En el caso de 2, 4 y 6 meses, y las dosis de refuerzo que van a ser a los 18 meses, se le va a colocar la hexavalente acelular, ¿ya? La hexavalente acelular. La que hemos visto es un ingreso nuevo de la vacuna, es 0,5 mililitros intramuscular. Al paciente que es contacto de tuberculosis pulmonar y tiene la edad de entre 1 a 5 años, se le puede colocar la BCG, sí se le puede colocar la BCG, pero recuerden cuál es la condición, ¿no? Que traiga su prueba de la PPD, 0,1 centímetro cúbico vía intradérmica. A los pacientes con hemodiálisis y enfermedades renales crónicas en todas las edades se le vacuna con la HIV, se la vacuna neumococo y se le vacuna la influenza. Aquí hay bien tener bastante cuidado en este sentido. ¿Por qué? Porque dice, dependiendo la dosis, va a depender la dosis que va a recibir dependiendo la edad y sobre todo la edad y sobre todo acá hay un esquema acelerado. Menor de un año va a recibir 10 microgramos, de 1 a 20 años 20 microgramos y a partir de 20 años va a recibir 40 microgramos de la vacuna de la hepatitis B. Su esquema acelerado en menor de un año va a ser 0, 7 y 21 días. En el caso de 1 a 20 años va a ser 0, 10 y 21 días. En el caso de a partir de los 20 años va a ser 0, 1, 2 y
12 meses. Ya aquí se aplica, a partir de 20 años, se aplica 4 dosis. Si en el caso nosotros como les dije, vamos a solicitar el anticuerpo de hepatitis B. Si el anticuerpo de hepatitis B nos sale menor de 10 miliunidades internacionales por mililitro, lo que se tiene que hacer es completar el primer esquema de vacunación y luego se tiene que administrar 3 dosis con el primer esquema de vacunación, 3 dosis con doble antígeno vacunal en cada dosis. Y si después de este segundo esquema no se obtiene respuesta adecuada, se va a considerar como no respondedor, ¿ya? Entonces, hay veces sucede eso. Entonces, si el paciente se le hace la primer esquema, se le vacuna sus 4 dosis, pónganse que es mayor de 20 años, se le vacuna sus 4 dosis, entonces sale menos de 10. Entonces, ¿qué sucede? Le van a volver a administrar 3 dosis más. Si a pesar de eso sigue saliendo menos de 10, ya no se le va a hacer más vacunas, porque ahí se le va a considerar como un paciente no respondedor, ¿ya? En el caso de pacientes con diálisis y trasplantados renales, se deben medir los niveles de anticuerpo anualmente y darse dosis de refuerzo si los niveles caen por debajo del nivel de protección. Estamos hablando menor de 10 miliunidades internacionales. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta esta solicitud del anticuerpo en el caso de las personas que trabajan en lugares de hemodiálisis o pacientes con hemodiálisis y enfermedades renales crónicas. A ellos se les vacuna también el neumococo, si en caso no están vacunados, aplicar una dosis, y la influenza, que es dosis anual. Tenemos los inmunosuprimidos, los pediátricos, se les va a vacunar las vacunas vivas inactivadas y también las vivas atenuadas. En el caso de las vivas inactivadas, de acuerdo al esquema de vacunación, se les va a colocar. Pero relacionado a las vivas atenuadas, se tiene que realizar una evaluación y una prescripción médica. Ya hay que tener en cuenta eso. Y los pacientes o personas que conviven con pacientes inmunosuprimidos, de acuerdo a la edad se les va a colocar la influenza y las demás vacunas según esquema, ¿ya? De acuerdo a la evaluación médica, contraindicada la antipolio oral. En pacientes que han sido operados, ¿no? Se les ha retirado el vaso, ¿no? Son pacientes con esplenectomizados, eso se les dice que se les extirpa el vaso por A o B, algún problema de salud, ¿no? Se les ha extirpado. Las vacunas de virus atenuadas no están contraindicadas, ¿ya? Para todas las edades, 2 semanas antes de la cirugía programada o 2 semanas después de la esplenectomía, se puede colocar la vacuna de la neumococo. Si en caso sin vacunar aplicada, una dosis, la HIV, que es la Haemophilus influenzae, una dosis, la influenza, que es una dosis anual, y el resto de vacunas administrar según el esquema de vacunación. En el caso de pacientes oncohematológicos o oncológicos, todas las edades, iniciar de 3 a 6 meses posterior del término de la quimioterapia. La DT, no previa vacunación, una dosis de refuerzo, de lo contrario completar inmunización. La HIV, que es la Haemophilus influenzae, sin vacunación, administrar una dosis. La neumococo, sin vacunación, administrar una dosis. La hepatitis B mantiene el mismo esquema de vacunación, que son 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. La influenza, aplicación de una dosis anual. La BPH, que es en niños y adolescentes de 9 a 18 años, deben recibir la vacuna al culminar la quimioterapia. Para los pacientes que han recibido su dosis antes de la quimioterapia, deberán recibir 6 meses después de culminada la quimioterapia una dosis adicional, ¿ya? Y el resto de vacunas van a recibir vacuna vivo atenuadas de acuerdo a la evaluación médica.
Sí, cuando recupera su peso se le coloca su vacunita de la BCG y la hepatitis B. Seguimos. En el caso de los pacientes con trasplantes de progenitores hematopoyéticos, el TPH, todas las edades desde 3 meses post-TPH se le coloca el neumococo y la influenza, ¿ya? 3 dosis, la tercera dosis, intervalo 1 mes, la cuarta dosis, refuerzo aplicar 6 meses después de la tercera dosis. La influenza se le va a colocar una dosis anual. En el caso de los pacientes, después de 6 meses post-TPH, se le va a colocar la IPV, 3 dosis, intervalo 1 mes, la HIV, que es la Haemophilus influenzae, 3 dosis, intervalo 1 mes, la hepatitis B, 3 dosis, intervalo 1 mes, la TDAP, 3 dosis, intervalo 1 mes, la BPH para los pacientes post TPH, la vacunación con 3 dosis se administrará luego de 6 meses de trasplantado, independientemente del estado vacunal previo trasplante. ¿Ya? Entonces, entiéndanse eso, por favor. ¿Ok? En el caso de lo que el paciente tenga 24 meses post-TPH, se le va a colocar la SPR si no hay contraindicaciones, aplicar 24 meses después de trasplante. Y la varicela. Como les dije, la SPR se hace la valoración médica y después de la primera dosis, si son cero negativos, se puede considerar la segunda dosis. En el caso de la varicela, previa serología en pacientes seropositivos, previos a TPH, una dosis. Pacientes seronegativos previos a TPH, 2 dosis, 2 meses de intervalo. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Y en caso de pacientes trasplantados con órganos sólidos, no se inicia la vacunación al 6.º mes post de trasplante. Neumococo, HIV, influenza, hepatitis B, BPH, y vacunas inactivadas y vacunas vivas atenuadas. La neumococo, dosis única, HIV, dosis única, influenza, dosis anual, hepatitis B, sobre todo en caso de trasplantes hepáticos, pacientes seronegativos, aplicar 2 dosis, intervalo de 6 meses. BPH para pacientes post trasplantes de órganos sólidos, la vacunación con 3 dosis se administrará luego de los 6 meses de trasplantado, independientemente del estatus vacunal del trasplante. Las vacunas inactivadas, completar el esquema según la vacunación. En el caso de las vivas atenuadas, 4 semanas antes del trasplante. Sí, sí existe. Sobre todo, Rodolfo, sobre todo para este tipo de casos de pacientes. ¿Ya? HIV sí existe. ¿Ya? Sí, sí existe, sí existe. En el caso de estos pacientitos, que son casos especiales, a ellos se solicita, ¿ya? Y la última sería la esquema de vacunación para nosotros, ¿no? Para el personal de salud, ¿ya? Para personal de salud. En el caso del esquema para personal de salud, el objetivo es obviamente para nosotros como personal de salud asistencial, también es para el área administrativa, al estudiante de salud y sobre todo se prioriza las áreas asistenciales de emergencia, unidad de cuidados críticos y centros quirúrgicos. Aplicamos la VHV, la hepatitis, influenza, la antiamarílica, la neumococo, la DT y la TDAP en zonas de casos de brote de testosterona y la SR también en zona de riesgos epidemiológicos. La HIV, como ustedes ven, está aquí, son 3 dosis al contacto, va a ser la primera dosis, la segunda al mes de recibir la primera dosis y la tercera al 6.º mes de recibir la primera dosis. La influenza, una dosis anual, la antihemoglobina, dosis única, y en el caso de la DT son 3 dosis también, dosis al contacto, la segunda a los 2 meses y la tercera al 6.º mes de la primera dosis.
La TDAP es una dosis si en caso estás en zonas de brotes tosferina. Y la SR, una dosis según el riesgo epidemiológico definido del país. ¿Ya? Eso sería en el caso del personal de salud. Y para terminar, nosotros tenemos nuestras estrategias de intervención de la vacunación. Recuerden que tenemos tres estrategias. Uno, que son las actividades de vacunación intramural, las extramurales y las complementarias. Las intramurales es la que nosotros realizamos en nuestro servicio, en el centro de salud. Ya ahí nosotros hacemos lo que es la vacunación. Y en caso de la extramural, cuando trabajamos puestos fijos, por ejemplo, mercados, colegios, es un puesto fijo, ¿no? O en todo caso, puestos móviles, cuando normalmente vamos y hacemos por brigadas y vamos de casa en casa. Eso es puestos móviles. Ahora, a raíz de lo que está aconteciendo, la alerta sanitaria, la alerta epidemiológica, existe una actividad común extramural que se llama la intervención en caso de brote de enfermedades inmunoprevenibles. Aquí lo que se quiere específicamente trabajar exclusivamente, no todas las vacunas, sino exclusivamente esa vacuna del brote, nada más. Hacer el monitoreo, planificación, monitoreo, ejecución de ese tipo de problema que estamos teniendo. ¿Ya? Entonces, por eso ahora se ha trabajado uno más, ¿no? Antes solamente eran dos, ahora tiene se hace ese hincapié en extramural. Y los complementarios, las actividades de vacunación complementarias, va a ser la campaña nacional, lo que ya hemos vivido, la semana de vacunación de las Américas, las campañas de seguimiento o barridos de vacunación, jornadas de vacunación por cierre de brechas y actividades focalizadas para poblaciones de riesgo. Entonces, estas son las estrategias de intervención de vacunación. Así terminamos a las justas. Chicos, tener en cuenta que el riesgo de las vacunas es mínimo cuando comparamos con el de enfermar o morir por las enfermedades que previenen. Recuerden, por favor, que si bien es cierto, aquí es ya de por sí lo que les decía hace un momento. Nosotros estamos teniendo ese inconveniente de que ya nosotros tenemos almacenado en nuestro CPU lo que trabajábamos hace 1, 2, 3 meses atrás. Desde el 2022 nos hemos mentalizado y hemos puesto en nuestra cabecita esa información. Recuerden que ya ha variado, ha cambiado muchas cosas. Entonces, tenemos que actualizarnos. Profesora, pero antes era así. Sí, yo sé, pero ahora ya no. ¿Ya? Ya no, chicos, ya no se puede, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? La norma técnica está para todos, ustedes lo pueden bajar, lo pueden descargar y también ahí ustedes tienen las diapositivas, no hay ningún inconveniente, la van a poder tener sus diapositivas. Hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy lo que es el esquemas. Ahora nos toca hacer la evaluación de la norma técnica de cadena de frío. También ha cambiado. Ya, por favor, una leidita de eso de cadena de frío. Vamos a hacer un resumen de la norma técnica de cadena de frío. Recuerden que este 2026 la novedad, ¿no? Todo ha cambiado, ¿no? Y la cadena de frío la norma técnica de cadena de frío estaba bien obsoleta porque estaba desde el 2017. Imagínense cuántos años ha pasado y recién tenemos una nueva norma técnica. Entonces, amerita hacer un análisis sobre esta nueva norma técnica. Entonces, para eso, chicos, los espero este viernes de 7 a 9 de la noche para poder hacer este análisis juntos de esta nueva norma técnica. Buenas noches a todos ustedes hasta el día viernes. Muchísimas gracias.